A finales del siglo XIX aparecía una nueva raza de aventureros con la pala en una mano y la Biblia en la otra. Con el cambio de siglo, existía la profunda creencia de que no se descubriría nada que pudiera desacreditar a la Biblia, pero no fue el caso. Los arqueólogos bíblicos buscaban la verdad, pero puede que desenterraran algo con lo que no contaban. La controversia. Como arqueólogo, pongo la mano en el fuego porque esta puerta es del siglo X. Si fue de Salomón o no, no es mi problema, es el suyo. Tenemos un gran debate y estamos en bandos diferentes. Arqueología bíblica, en busca de la verdad. Capítulo 1. Israel, año 2000. Conversaciones de paz en punto muerto y estallidos de violencia en el pequeño país. Los manifestantes palestinos toman las calles, desahogando su ira contra sorprendentes objetivos. Antiguos yacimientos arqueológicos. Cerca de Gaza se encontró una antigua sinagoga con un retrato del rey David. Le habían arrancado la cara. Fue un hecho deliberado que resulta inquietante. En octubre, una enfurecida multitud de palestinos profana e incendia el emplazamiento tradicional de la tumba de José cerca de Nablus. Y días después, una multitud apedrea los bellos mosaicos de una antigua sinagoga de Jericó. Si queremos entender lo que pasa en Oriente Próximo con la disputa entre israelíes y palestinos, hay que comprender lo que está ocurriendo en el campo de la arqueología. Porque esta afecta a las identidades nacionales y religiosas y a las aspiraciones políticas de ambos pueblos. Es la base de todo. Tanto israelíes como palestinos temen ser eliminados del relato. Ambos bandos saben que militarmente hablando no pueden deshacerse del otro. Tienen que soportarse. Pero el tema histórico es un caso diferente, porque ambos saben que el que controle los descubrimientos arqueológicos controlará la historia. Aunque esta destrucción de restos es un inquietante capítulo de la historia de la arqueología bíblica, no es sorprendente, porque esta especialidad nació de disensiones políticas hace más de 200 años. Arqueología y política son una peligrosa combinación, pero tienen una larga historia en Oriente Próximo. El primer capítulo de dicha historia comienza en Egipto, en 1831. Cuando el gobernador otomano Mehmet Ali toma el control de Palestina, abre la región prohibida a los viajeros de Occidente por primera vez en 600 años. Impaciente por aprovecharse de la nueva política de Ali, Edward Robinson, un intrépido norteamericano estudioso de la Biblia, viaja a El Cairo en 1838. Henchido de fervor cristiano, la intención de Robinson era localizar los lugares mencionados en la Biblia y demostrar la veracidad de sus relatos. Escribió: La tradición eclesiástica respecto a Jerusalén y Palestina no tiene ningún valor, salvo donde está apoyada por circunstancias que conocemos por las Escrituras. Atravesando el desierto egipcio, Robinson se dio cuenta de que el trabajo elegido sería una ardua tarea. Muchas de las localizaciones bíblicas que buscaba habían quedado olvidadas hacía tiempo. Los nombres se habían perdido o habían sido traducidos al árabe por los otomanos que las ocuparon. Impasible, Robinson usó sus amplios conocimientos de lenguas antiguas para obtener pistas de los mercaderes beduinos y pobladores de la región. Edward Robinson fue la primera persona que estudió los nombres bíblicos y árabes que se usaban en la Palestina de entonces y estableció ciertas conexiones entre ellos.
Tel el Kadi significa en árabe el cerro del juez. En hebreo, Dan significa juez. Robinson afirmó que Tel el Kadi era el antiguo Dan bíblico. 150 años después, se demostraría la correcta identificación de Robinson y Tel Dan se convertiría en el centro de la controversia bíblica. Aunque el viaje de Robinson solo duró 2 meses, el libro que escribió sobre sus descubrimientos es imperecedero. El trabajo de Robinson sigue siendo material de referencia. Es la primera identificación con la que se cuenta cuando se habla de excavar en un sitio u otro o de confirmar la historia de su nombre. Reescribió el mapa del moderno Israel y situó por primera vez en él los nombres bíblicos. Deseosa de aprovechar la investigación de Edward Robinson, la reina Victoria creó oficialmente la Fundación para la Exploración de Palestina el 12 de mayo de 1865. El grupo organizó una expedición encabezada por un joven experto militar en minas, el teniente Charles Warren. Aunque Robinson había identificado con acierto muchos emplazamientos bíblicos, el teniente pretendía excavarlos para descubrir los secretos de su interior. El grupo partió en febrero de 1867 con destino a Jerusalén y comenzó a excavar a la sombra del enorme complejo musulmán conocido como Haram el Sharif. La leyenda dice que el Haram fue construido sobre el templo judío original del rey Salomón y una de la antigua estructura que buscaba Warren. Desgraciadamente, sus esfuerzos iniciales fueron interrumpidos. Se extienden rumores de que he llegado con una siniestra misión, que voy a colocar pequeñas cargas de pólvora alrededor de las murallas del santuario a gran profundidad. Y cuando con el paso de los años se hayan convertido en barriles de pólvora, volveré para prenderlos y destruir así las espléndidas murallas. Recelosos del hombre al que llamaban el Topo, los fieles islámicos presionaron a las autoridades otomanas locales que respondieron prohibiendo excavar a los ingleses en cualquier lugar cercano a la mezquita. Impasible, el teniente Warren utilizó su formación de zapador y encontró otra fórmula. Cualquier dueño de terrenos puede excavar en su propiedad. Si llegaba a un acuerdo con el propietario, yo solo estaría excavando para él. Escogí un emplazamiento en el muro sur, oculto tras unas chumberas, donde podría trabajar con seguridad. En Jerusalén excavó varios pozos hasta que llegó a los cimientos. Hizo túneles hasta alcanzar la zona que quería. Haram el Sharif, el monte del templo donde hoy están la mezquita de Al-Aqsa y la cúpula de la roca. Gracias a sus maniobras subterráneas, trazó la topografía de Jerusalén. Warren hizo túneles bajo el antiguo Jerusalén durante meses sin ser detectado por las autoridades locales. Charles Warren exploró el monte del templo minuciosamente y dejó constancia. Eso fue hace 125 años y sigue siendo el mejor retrato que tenemos del monte del templo. Warren hizo interesantes descubrimientos, pero el más impresionante es un foso de 3 metros de ancho que parece conectar la ciudad antigua con el suministro de agua de la fuente de Gijón. Si hubiéramos venido en 1867, cuando llegó el teniente británico Charles Warren, le habríamos visto entrar en la fuente desde el exterior, introducirse en el agua y subir por este foso vertical de 13 metros, que le llevó hasta el sistema subterráneo. Esto fue lo que vio Warren. Aunque el descubrimiento de un antiguo sistema acuífero ya es de por sí admirable, también lo es el posible vínculo entre el foso de Warren y una famosa historia bíblica que conmocionó al explorador. ¿Podría ser la entrada secreta usada por el heroico rey David para capturar Jerusalén y convertirla en la sede de su imperio?
El foso de Warren podría ser lo que en la Biblia hebrea se llama Sinor, que hoy se traduce como alcantarilla. La palabra Sinor en hebreo moderno significa tubería. Este es el Sinor mencionado en el segundo libro de Samuel, gracias al cual el rey David y sus hombres asaltaron la ciudad. Sería una teoría debatida durante 100 años antes de que un descubrimiento accidental disipara las dudas. El descubrimiento del foso de Warren le proporcionó fama personal. Desgraciadamente, sus técnicas arqueológicas no fueron tan buenas. Ya no hacemos túneles porque perdemos el contexto arqueológico. Es un trabajo muy irregular, caro y peligroso. Los miembros de la Fundación para la Exploración de Palestina se dieron cuenta de que necesitaban una nueva forma de excavación para avanzar en el campo de la arqueología. Londres, 1890. Cuando las técnicas de Warren se mostraron poco prácticas, los miembros de la fundación decidieron buscar otro tipo de excavación para avanzar. Eligieron al excéntrico egiptólogo británico William Matthew Flinders Petrie para dirigir la búsqueda. En Egipto, Petrie había experimentado con una nueva técnica arqueológica llamada estratigrafía. En vez de excavar túneles para explorar un yacimiento, Petrie despejaba amplias zonas para mostrar los estratos o niveles de ocupación. Una técnica que encaja perfectamente con los túmulos que salpican los desiertos de Tierra Santa, llamados tel. Para hacernos una idea de lo que encierra un túmulo de Oriente Próximo, solo hay que mirar aquí. Es increíble. Es una zanja excavada a mano de 15 o 20 metros de profundidad. El material blanquecino que vemos aquí es lecho de roca. Data del séptimo milenio antes de Cristo. Aquí vemos una acumulación de 30 ciudades, unas encima de otras. Esa es la ventana a la historia del antiguo Oriente Próximo. Petrie comenzó las excavaciones en Tel el-Hesi en 1890 y enseguida percibió lo adecuado de su técnica estratigráfica. Aunque discutible, Petrie es el padre de la arqueología estratigráfica y científica en Oriente Próximo, porque fue el que descubrió que los túmulos arqueológicos constaban de capas superpuestas de civilización. El material más antiguo está en el fondo y el más moderno en la parte superior. Gracias a estos descubrimientos se puede desarrollar una secuencia de datación. Mientras excavaba, se sorprendía al encontrar que cada civilización contenía distintos tipos de cerámica. Registró los diferentes estilos, anotando los periodos a los que correspondían. Fue el comienzo de una clasificación de tipología cerámica que sería usada tiempo después para datar todos los yacimientos arqueológicos de Tierra Santa. Petrie fue el primero en usar la cerámica para desarrollar la cronología, y lo hemos seguido haciendo desde entonces. Con las nuevas técnicas de Flinders Petrie, los arqueólogos por fin contaban con las herramientas necesarias para abordar las preguntas clave sobre la Biblia. Desgraciadamente, tendrían que esperar varios años para usarlas. Con el asesinato del archiduque austriaco Francisco Fernando el 28 de junio de 1914, el mundo entró en guerra. El Imperio Otomano formó alianza con Alemania y de la noche a la mañana se convirtió en acérrimo enemigo de Francia, Gran Bretaña y los Estados Unidos. Los arqueólogos extranjeros se vieron obligados a abandonar sus excavaciones y a regresar a casa esperando el resultado de la guerra. La Primera Guerra Mundial fue un golpe mortal para el Imperio Otomano. Tras la derrota de Alemania en 1918, Gran Bretaña tomó el control civil de Tierra Santa.
Cuando la Liga de Naciones ratificó el mandato de Palestina, incluyó un acceso ilimitado a los arqueólogos extranjeros, marcando el comienzo de la Edad de Oro de la arqueología bíblica. El siglo XIX vio el nacimiento de la arqueología como disciplina y el siglo XX, con la excavación de yacimientos en la antigua Palestina, Egipto y Mesopotamia, abrió nuevas oportunidades para ver el mundo de la Biblia. Esto provocó una ola de entusiasmo y sobreinterpretación de la arqueología, afirmando, ahora puede probar la Biblia. Uno de los mayores defensores de este movimiento fue un joven norteamericano, profesor de lenguas semíticas, llamado William Foxwell Albright. Abraham Biran fue uno de los primeros alumnos de Albright. Albright era muy estricto y exigente. Era un profesor maravilloso. Era un genio. Pero nos sacaba de quicio. ¿Cómo podríamos ser como Albright? Albright alardeaba de su trayectoria, pero como Edward Robinson antes que él, ocultaba un interés religioso. Albright pretendía refutar la nueva ola de eruditos bíblicos que cuestionaban la precisión histórica de la Biblia. William Foxwell Albright se había iniciado en la escuela crítica del siglo XIX. Sin embargo, cuando comenzó sus trabajos arqueológicos, se dio cuenta de que parecían confirmar cada vez más la Biblia. Entonces abandonó sus suposiciones críticas y se aproximó a una dirección más positiva. Los fundadores de la arqueología bíblica creían que descubriendo y excavando los restos de antiguas sociedades y emplazamientos, rebatirían las críticas y proporcionarían pruebas que apoyarían la historicidad de esos relatos. Ávido de resultados, Albright buscó túmulos que ocultaran las ruinas más espectaculares. Encontró lo que estaba buscando en el libro de Josué del Antiguo Testamento. Habló Yahvé a Josué: Moisés, mi siervo, ha muerto. Álzate ya pues y pasa ese Jordán tú y tu pueblo a la tierra que doy yo a los hijos de Israel. Cuantos lugares pise la planta de vuestros pies os los doy, como prometía Moisés. Según la Biblia, tras escapar de su cautiverio en Egipto, el pueblo hebreo llegó a la tierra prometida que Dios había descrito a su antepasado Abraham. Pero para ganársela, primero debían derrotar a los cananeos, adoradores de ídolos que habitaban el lugar. Josué dirigió a los israelitas en una serie de ataques relámpago que destruyó numerosas ciudades cananeas, incluyendo un sorprendente ataque que derribó las murallas de Jericó. En 1926, William Albright comenzó a investigar los túmulos que se decía cubrían las ciudades conquistadas por Josué. Excavando las capas de Tel Betel, Albright llegó a un nivel de destrucción que parecía concordar con el relato bíblico. Continuó y encontró una capa similar en el antiguo emplazamiento de Gibea. El arqueólogo anotó con seguridad: El primer estrato de la época de los jueces ha sido quemado como se describe en la Biblia. Pronto, otros arqueólogos bíblicos informaron de destrucciones similares en sus yacimientos, incluyendo una muralla derruida en la legendaria ciudad de Jericó. John Garstan excavó en un lugar llamado Tel el Sultán, al que llamamos Jericó. Ocurrió en los años 30. Él creía en la veracidad de la historia bíblica. Descubrió una ciudad masivamente destruida. Encontró fragmentos de la muralla, ladrillos de adobe caídos y rastros de un incendio. Lo dató en el año 1400 a.C. Sus conclusiones fueron aceptadas durante más de 20 años. Era la prueba de la conquista de Josué. En 1940, Albright reunió suficientes pruebas para proponer una nueva cronología del antiguo Israel, basándose en la Biblia y en los restos arqueológicos. Y concluyó:
Gracias a esta investigación, hemos conseguido un gran triunfo para la teología. Los sucesivos descubrimientos han establecido la precisión de innumerables detalles y el reconocimiento de la Biblia como fuente histórica. La gran contribución de Albright fue abrirnos los ojos a los relatos bíblicos por una parte y a la investigación arqueológica por otra. Estableció una relación entre las dos disciplinas. Pero el descontento se extendía por Oriente Próximo. Se avecinaban cambios que pondrían en entredicho la secuencia de fechas de Albright y los cimientos de la arqueología bíblica. ...1 de septiembre de 1939... las tropas nazis invaden Polonia provocando la Segunda Guerra Mundial. Durante el conflicto, miles de judíos huyeron de la opresión nazi en Europa y con el tiempo se establecieron en Palestina. Después de la Segunda Guerra Mundial, esta nueva población inmigrante elevó una petición a las Naciones Unidas solicitando refugio. El 14 de mayo de 1948, Israel se autoproclama oficialmente como Estado. La ubicación del nuevo Estado judío es basada en la afirmación bíblica de la tierra prometida por Dios al patriarca Abraham. A tu descendencia he dado esta tierra desde el río de Egipto hasta el gran río, el Éufrates. Antes de crearse el Estado de Israel, había muchos planes sobre el futuro emplazamiento del país. Algunos propusieron Uganda, otros incluso Madagascar. Se eligió Israel por la historia bíblica. Es la esencia de cómo los israelíes se ven a sí mismos. El nuevo Estado de Israel provocó rápidas represalias de los países árabes de Oriente Próximo. Milagrosamente, las fuerzas israelíes repelieron los asaltos y reclamaron más territorios en las subsiguientes batallas. Cuando una frágil paz se extendió por la región, los arqueólogos volvieron al trabajo. Pero estaba a punto de ocurrir otra revolución, esta vez entre arqueólogos. En 1952, la famosa arqueóloga inglesa Kathleen Kenyon abrió un nuevo yacimiento en Jericó, donde 20 años antes John Garstan había encontrado pruebas de una muralla derribada que atribuyó al ataque de Josué. Kenyon esperaba verificar los resultados de su colega usando una nueva tecnología que incluía el sistema experimental del carbono 14. Kathleen Kenyon excavó y encontró pruebas de la misma destrucción, pero lo dató en el año 1550 a.C. En otras palabras, 150 años antes de lo que había dicho Garstan, 150 o 200 años antes del ataque de Josué y los israelitas. Kenyon concluyó que Garstan estaba equivocado. Las murallas no fueron destruidas por Josué en el año 1400 a.C. De hecho, Jericó estuvo desierta durante la vida de Josué. Reexaminando los resultados de otros yacimientos, Kenyon registró inconsistencias más inquietantes. Terminó concluyendo: las pruebas arqueológicas indican que muchas de las ciudades supuestamente conquistadas por Josué no existían a finales de la Edad del Bronce. Ni hubo ningún gran cambio en materia cultural. Si no fuera por el Antiguo Testamento, no sospecharíamos de ninguna invasión en aquella época. Los eruditos comenzaron a cuestionarse la teoría de la conquista. Nadie podía relacionar ninguna de las destrucciones con los israelitas. En otras palabras, no había inscripciones que afirmaran que Josué hizo una cosa o los israelitas otra. No había pruebas directas que relacionaran la destrucción con los israelitas. Los eruditos comenzaron a pensar que no tenían pruebas sólidas de dicha conquista. De repente se ponía en entredicho la cronología de Albright con la acusación de que el celo religioso de algunos arqueólogos podía nublar su juicio científico.
La mayor parte de la investigación arqueológica en Tierra Santa ha sido arqueología bíblica. La mayoría de los profesionales de la arqueología eran eruditos bíblicos, a menudo clérigos, y ellos decidieron demostrar ciertas teorías sobre la Biblia. En este primer periodo, algunos fueron demasiado ambiciosos e hicieron afirmaciones sin fundamento. Muchos eruditos comenzaron a preguntarse de dónde provenían los israelitas si la conquista de Josué no había ocurrido. Un extraño cambio de acontecimientos dio lugar a otra teoría. 5 de junio de 1967. Estallan nuevos ataques en las disputadas fronteras entre Egipto e Israel. Cuando terminó la Guerra de los 6 días, Israel había ocupado la franja de Gaza, el Sinaí y Cisjordania. Estos nuevos territorios proporcionaron un inesperado campo a los excavadores. El estudiante de arqueología Israel Finkelstein aprovechó la oportunidad para dirigirse a la recién abierta Cisjordania y estudiar la cuestión de la conquista israelí desde un punto de vista diferente. Había dos escuelas de pensamiento que estudiaban el nacimiento del primer Israel. Una era la de William Foxwell Albright. En los registros arqueológicos tenemos pruebas de la conquista militar unificada de Canaán por los israelitas. También había una escuela alemana que propugnaba que el nacimiento de Israel fue una infiltración pacífica de unos pastores nómadas desde las estepas hasta las tierras altas, y que no tuvo nada que ver con una conquista militar. En ese punto entramos nosotros en escena. A comienzos de la década de los 70, investigadores de la Universidad de Tel Aviv realizaron una serie de reconocimientos de las tierras altas de Cisjordania, anotando cualquier rastro de antiguos poblamientos. Introduciendo los datos acumulados en un ordenador, compilaron una enorme base de datos de los primeros asentamientos en la zona. Fueron descubrimientos realmente importantes. Encontramos ciclos, altibajos de olas de asentamientos y crisis posteriores. Otra ola de asentamientos y otra crisis. Creo que Israel nació de una población indígena, que creció impulsada por razones socioeconómicas, más que de un pueblo venido de fuera. Basándose en sus descubrimientos, Finkelstein propone una tercera teoría para explicar los orígenes de Israel. Los israelitas no derrocaron a los cananeos, evolucionaron de ellos. Ven este desarrollo de Israel como un desarrollo interno en vez de como un pueblo del exterior, como afirma la Biblia. Los israelitas eran cananeos, no eran extranjeros, no habían estado en Egipto. No hubo ningún Moisés ni ningún Éxodo, formaban parte de la población local. Es una teoría válida para William Dever, aunque difiere de Finkelstein en algunos puntos. Estamos de acuerdo en los orígenes indígenas de los primeros israelitas. Sin embargo, él cree que muchos de ellos eran pastores nómadas establecidos. Yo creo que la población era una mezcla de pastores nómadas y granjeros de todos los rincones de Canaán, refugiados de los decadentes estados cananeos, y quizá algunos recién llegados de Egipto que pudieron haber llevado con ellos la historia del Éxodo. Para mí, Israel es una mezcla mucho más dinámica que para él. Sea cual fuera la mezcla, las subsecuentes excavaciones, como esta en la antigua ciudad de Jasor, muestran que muchos de estos pueblos tienen sorprendentes similitudes. Son sencillos grupos de casas sin palacios, edificios públicos o templos. Esto es lo que tenemos de los siglos XII u XI. Este es el periodo del asentamiento. Independientemente de que hablemos de israelitas, proto-israelitas o cananeos, es el tipo de ocupación pobre y miserable que nos queda de esos dos cruciales siglos.
Con el tiempo, se autodenominaron israelitas, en el siglo X o IX. Yo los llamo proto-israelitas por precaución, porque los israelitas de estos primeros pueblos no son los mismos que los del periodo monárquico. Estoy prácticamente seguro de que son los auténticos antepasados del Israel moderno. Finkelstein es mucho más escéptico que yo en este punto. No parece saber quiénes eran realmente, pero yo creo que ellos lo sabían. Aunque las radicales teorías de Finkelstein sorprendan a algunos arqueólogos bíblicos tradicionales, demuestran ser solo la punta del iceberg. La controversia comienza a surgir a mediados de los años 70, con el aumento de un disparatado grupo de eruditos que se dieron en llamar minimalistas. Su apodo deriva de sus teorías que minimizaban la precisión histórica de los relatos bíblicos. La sociedad creada en la Biblia y la historia son imaginarias. Es duro decirlo, pero es así. No creo que hubiera 3,5 millones de personas vagando por el desierto del Sinaí durante 40 años. No creo que cruzaran el mar a pie. No creo que descendieran de un único antepasado. No creo que cometieran un genocidio y acabaran con todo un pueblo. No se puede juzgar la Biblia solo por lo que dice. Eso no vale nada. Hay que usar hechos independientes por muy desagradable que resulte. Hay que usar el sentido común histórico. No hay alternativa. Los minimalistas sostienen que el Antiguo Testamento fue escrito miles de años después de que ocurrieran los acontecimientos. Quizá por un grupo de judíos, los cuales hablaban griego, eran conocidos como helenistas e inventaron el mito del antiguo Israel para justificar su herencia religiosa. Querían saber de dónde venían, pero buscaban justificar una procedencia que les gustara. Querían explicar ciertos fenómenos a su manera, los significados de ciertos hábitos, convenciones, costumbres, tradiciones e instituciones. Y escribieron lo que pensaron que sería la respuesta que necesitaban. No creo que supieran la verdad, y tampoco que les importara. Hemos adoptado la presunción de inocencia de que si la Biblia afirma que Josué conquistó Jericó, Josué debió hacerlo. Pero los minimalistas dicen que la Biblia tiene que apoyarse en pruebas arqueológicas extrabíblicas para demostrar la verdad. Ellos declaran culpable a la Biblia hasta que no se demuestre su inocencia. En 1995, los radicales puntos de vista de los incrédulos minimalistas se convirtieron en tema sensacionalista para desilusión de los arqueólogos más conservadores. Si mañana aparece un libro diciendo que la Tierra es plana, el tema acaparará los titulares. Todo el mundo escribirá sobre el asunto y querrá entrevistar al autor. Todos alabarán a un joven erudito que no teme al poder establecido, que se atreve a proponer ideas nuevas. Cuando todo haya pasado y la gente se entere de que la Tierra no es plana, nadie recordará a esa persona. Eso es un problema. Creo que las ideas innovadoras de los minimalistas son más sorprendentes y audaces. Por eso captan la atención de la prensa. Tienden a ser lo que sale en los medios. Pero la realidad es que los defensores de estas radicales ideas representan una pequeña minoría y han recibido una desproporcionada atención en los últimos 10 o 15 años. William Dever, de la Universidad de Arizona, intenta poner fin a esta historia. En su libro ¿Qué sabían los escritores de la Biblia y cuándo se enteraron?, Dever declara la guerra a la retórica revisionista. Los revisionistas dicen que la arqueología ha demostrado que los patriarcas no fueron figuras históricas, que Moisés no existió, que no ocurrió ninguna conquista de Canaán. Pero no son precisos. La arqueología no ha demostrado que ninguna de esas cosas sea verdad, pero tampoco lo contrario. No hay modo de que la arqueología pruebe los relatos de la Biblia. A veces puede desmentirlos, cosa molesta, pero al menos para mí es mejor así. Siempre podemos descubrir si un relato bíblico está equivocado, pero si no es cierto, podemos descubrir la verdad.
Dever se siente ofendido por la afirmación de los minimalistas. Un grupo de judíos helenistas que hablaba griego escribió la Biblia en el siglo II a.C. La idea de los revisionistas de que la Biblia es una obra helenística hace caso omiso de todo lo que sabemos de dicha era. Hay que recordar que la mayoría de los especialistas del Antiguo Testamento no están instruidos en el mundo clásico, y este es un grupo de eruditos que dicen que la Biblia es producto de una época que ellos no conocen. Como prueba contra la revisada datación del Antiguo Testamento de los minimalistas, Dever apunta a dos pequeños manuscritos de plata encontrados en una tumba cercana a Jerusalén. Contienen una bendición sacerdotal tomada de la Biblia, pero datada alrededor del 600 a.C. Según los revisionistas, la Biblia no se escribió hasta el periodo helenístico, en el siglo II a.C., 4 siglos después. Pero hay un trozo de escritura muy antiguo y no es el único. Hay pruebas que demuestran que la mayoría de las historias de la Biblia no pertenecen al mundo judío helenístico, sino a la Palestina de la Edad del Hierro. Cualquiera que coja dos pequeños rollos de plata y afirme que demuestran que la Biblia no puede ser del periodo helenístico porque es el mismo texto que hay en la Biblia, es un historiador incompetente. La norma dice que se empieza a datar por lo último, no por lo primero. Irónicamente, el mayor reto para los minimalistas proviene de una nueva raza de arqueólogos que ayudaron a nacer. Como la crítica a la Biblia a principios del siglo XX inspiró el trabajo de hombres como Albright, los recientes ataques a los minimalistas están provocando un regreso a estudios basados en la fe. Tengo un cierto interés teológico y no me importa decirlo. Creo que la Biblia es históricamente cierta. Una persona que se tome en serio la Biblia y busque integrarla de un modo responsable en los datos arqueológicos e históricos, sigue el legado de William Foxwell Albright. Sin embargo, hoy lo hacemos con matices nuevos y diferentes. Contamos con materiales nuevos, nuevos enfoques que amplían lo que decimos y lo que sabemos. Empleando nuevas herramientas como las imágenes por satélite y la magnetometría, el Dr. Hofmeier comenzó a buscar en el desierto egipcio en 1994. Esperaba que sus estudios de los antiguos fuertes proporcionaran la prueba del éxodo israelita. Creo que gran parte de lo que ocurre en el mundo académico es parecido a un péndulo. Desde los años 30 a los 70 hubo un movimiento en una dirección más conservadora. A partir de mediados de los 70, el péndulo comenzó a moverse en dirección contraria. Creo que nos vamos inclinando más hacia la teoría minimalista, pero el péndulo volverá atrás. Recientemente, el péndulo recibió un fuerte impulso con los nuevos descubrimientos en el antiguo emplazamiento de Jasor. Espléndida ciudad cananea, tiene un papel prominente en la historia bíblica de la conquista de Josué. Josué tomó y pasó a su rey por la espada. Pasaron por la espada a todos los vivientes que en ella había, y Jasor fue dado a las llamas. Según los archivos bíblicos, la batalla más decisiva se luchó en Jasor. Cuando cayó, los israelitas pudieron establecerse en el país. Y Jasor es el lugar ideal para confrontar la Biblia y lo he encontrado. Excavando en Jasor en 1996, Amnon Ben Tor hizo nuevos descubrimientos que parecen apoyar el relato bíblico de la conquista de Josué. Nos encontramos en la sala del trono. Miren el suelo. ¿No se imaginan el fuego quemándolo todo? A pesar de los años y las lluvias, sigue cubierto de hollín. Más de 1 metro de destrucción. Miren las paredes, el basalto, las grietas. Las hemos tenido que pegar. Todo es destrucción. ¿Ven esto? Es el colapso del palacio. Y allí también.
No es el único lugar destruido por el fuego, pero fue un fuego diferente a todos los que he visto. El fuego derritió los ladrillos, la cerámica. Se podría parafrasear y decir que fue la madre de todas las destrucciones. No sabemos quién pudo haberlo hecho. Hay que estimar todas las posibilidades, todas las teorías, excepto la intervención extraterrestre. ¿Quién la sitió? ¿Quién pudo hacerlo? En esta aparentemente sencilla pregunta radica el debate. Si las pruebas de Ventor demuestran que Josué y los israelitas destruyeron Jasor, entonces la historia bíblica sería exacta. Si no, abre las puertas a las teorías alternativas de Finkelstein. Jasor pudo haber sido destruida por una campaña egipcia, por una ciudad rival, por la gente que venía del mar, no necesariamente por Josué o Israel. Todo el mundo es kosher, excepto los únicos sobre los que hay textos diciendo que lo son, los israelitas. Ellos no son kosher. No son una opción según él porque lo dice la Biblia. Y si lo dice la Biblia, debe estar equivocada. No rechazo la información que el profesor Ventor rescata de las ruinas de Jasor. Lo que discuto es su interpretación. En mi opinión, no hay razón para interpretarlo como una conquista de Josué. In my opinion, there is no reason to interpret this as a conquest of Joshua. Pero los muros calcinados no son la única prueba que respalda la afirmación de Ventor de la destrucción de Jasor a manos de Josué y su ejército israelita. Más convincentes son una serie de estatuas religiosas cananeas y egipcias que Ventor encontró entre los escombros del derruido palacio. This is a sphinx. It has been deliberately mutilated. The head was cut off, the paws were cut off, and somebody tried to do something to the man. La mayoría del mundo moderno respeta todas las religiones. Antes de que los israelitas llegaran a la tierra prometida, Moisés los instruyó en el libro del Deuteronomio. Debían destruir los ídolos y los santuarios de los cananeos. Esto parece un acto deliberado de destrucción. Es una presunción lógica pensar que los israelitas fueron los únicos responsables de la destrucción de Jasor. Por el momento, ni Finkelstein ni Ventor están dispuestos a cambiar de opinión. Los dos mantienen sus posturas y sus diferentes interpretaciones. Tenemos un gran debate y estamos en bandos diferentes. Si pensamos como el profesor Ventor, muchas de las cosas que digo yo son incorrectas porque interpretan el material bíblico y arqueológico de modo diferente. Y es bueno porque forma parte del juego. Hay más de un punto de vista y más de una reconstrucción. Tengo amigos en el campo minimalista. Me gusta sentarme con ellos a comer e intercambiar ideas. El mundo académico es así. Se trata de abrir las puertas a la investigación, no de cerrarlas. Y a pesar de sus frecuentes enfrentamientos, ambos bandos creen que en el fondo es un debate puramente teórico. No importa demasiado lo que digan los arqueólogos. Dirán que Josué no conquistó el país, que no hubo una gran guerra, ni batallas, que fue una infiltración pacífica. No importa. El hecho es que hubo un asentamiento, hubo un reino de Israel y hay una historia, una tradición. Cuando me siento con mis hijas en la Pascua a leer el Haggadah, se lo leo como es. No les digo que hay descubrimientos arqueológicos aquí o allá que contradicen la historia. El relato es maravilloso y es importante.